Señor, con mucha sabiduría, Padre, que tu pueblo sea grandemente edificado, mi Dios. Te pedimos por los que vienen en camino, Señor, que lo traigas con bien, mi Dios, y gracias, Padre, por tu mighty misericordia. Bien, vamos a tomar asiento. Vamos a abrir nuestro libro, nuestra vida en el libro de Juan 14, 26 y 27. Y ahora terminamos con este estudio que empezamos, que tiene que ver sobre la paz de Dios en el creyente. La paz de Dios en la vida del creyente, Juan 14, 26 y 27. Ahora, frente, ponemos fin a esta serie de estudio y vamos a ver algunos puntos más. Amén. Haciendo un resumen de lo que hemos visto, dijimos que el ministerio terrenal de Cristo está por concluir, ¿verdad? Ya se está despidiendo. Ahora, desde el capítulo 2 se va a encontrar que Cristo ha venido anunciando su muerte. Cristo les ha venido hablando a sus discípulos acerca de su partida, inclusive les ha mostrado de cómo va a morir. Entonces ya Cristo lo ha venido anunciando. Y aquí en esta cita de Juan 14, 26 y 27, que es nuestro texto lema que estamos usando para el desarrollo de estos estudios, miramos que su fin ya está cerca. Y también miramos que los discípulos no eran muy diferentes a usted y a mí. Miramos que ellos también se desconcertaban por las circunstancias que vivían. Miramos que ellos también se confundían y tenían grandes preocupaciones como usted y yo la tenemos, ¿verdad? Entonces miramos que ellos también pasaban momentos de gran miedo y de gran temor. Miedo y temor que invadían sus corazones. Entonces miramos que son muy parecidos a nosotros. Y precisamente en uno de estos momentos es donde Jesús les declara una gran verdad. Jesús les ha declarado una gran verdad. Vamos a leer la cita, ya está ahí. Juan 14, 26 y 27. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Bien, decimos que aquí Cristo declara una gran verdad, y esa gran verdad tiene que ver con la paz que Él nos da. Esa gran verdad tiene que ser con una paz diferente que el mundo no conoce. Esa paz, esa gran verdad tiene que ver con una paz que Dios pone en cada hijo, en cada corazón de sus hijos. Dice que es una paz que está sobre todo, ¿qué? Sobre toda perturbación, está sobre toda cosa adversa que podamos pasar, es lo que está diciendo Jesús. Ahora, antes de entrar de lleno a nuestro tema, quisiera que entendiésemos una cosa. Declarar. Vamos a ir a 2 Timoteo 3:16 y al mismo tiempo a 2 de Pedro 1:21. Voy a pedir a alguien que lea 2 Timoteo 3:16, alguien que lea 1 de Pedro 1:21. Primera de Pedro y segunda. Segunda de Pedro 1:21. Segunda de Timoteo 3:16. Voy a pedir a alguien que lo lea, por favor. Amén. Sí, mi hermano. Segunda de Timoteo 3:16. Ajá. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Dice que toda la escritura, toda la Biblia ha sido inspirada por Dios, ¿verdad? Ahora lea por favor 2 de Pedro 1:21. Amén. Ajá. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ok. Versículos muy parecidos. 2 de Timoteo declara que toda la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios. 2 de Pedro 1:21 dice que lo que escribieron los santos hombres de Dios lo escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, esto quiere decir que desde el primer libro de la Biblia, que es Génesis, hasta el último, que es Apocalipsis, encontramos la voluntad de Dios revelada, manifestada y declarada por Él mismo al hombre. Quisiera que entendiéramos este punto, ¿qué significa declarar? ¿Por qué menciono esto? Porque vivimos en un mundo, hermanos, basado en puntos de vista y opiniones.
Si usted se fija, cada quien tiene su manera de ver las cosas, desde luego de diferente manera. Cada quien tiene una opinión sobre cada cosa. Ahora, como usted y yo sabemos, los puntos de vista y las opiniones están sujetos al cambio. Usted y yo ahora decimos una cosa y mañana lo estamos cambiando, ¿verdad? Entonces los puntos de vista que usted y yo usamos, opiniones, están sujetos al cambio. Mientras que las declaraciones de Dios son verdades absolutas. Son verdades que no tienen variación de cambio. Son verdades, son hechos. Pero por alguna razón tengo la impresión de que muchos de nosotros cuando leemos la palabra de Dios, porque vivimos en un mundo lleno de puntos de vista y opiniones, tengo la impresión de que muchos de nosotros leemos sin tener en cuenta que lo que Dios dice ahí es una declaración dada por Dios. Automáticamente y sin pensarlo, lo tomamos como que es un punto de vista más, es una opinión más. Y eso se refleja en la manera en que tomamos la palabra de Dios. Por eso Cristo dice, es necesario creer. Cristo dice, es necesario que la creamos y la pongamos en práctica. En este versículo que leímos, Cristo ha declarado que Él nos dejó una paz capaz, con mucho poder, que está sobre cualquier adversidad. Y estoy seguro que muchos cristianos dicen, amén, así es. Porque han entendido que lo que Dios ha declarado son hechos. Y si Dios lo ha dicho, así es. Lo que Dios dice, eso es, y lo que Dios ha dicho, eso se va a cumplir tal y como Dios lo ha dicho. Más sin embargo, sé que muchos cristianos también al ver esto, la paz de Dios está sobre toda adversidad, nos hemos preguntado, ¿será cierto? ¿Será posible? Vamos a ver. Voy a esperar en Dios, vamos a ver qué pasa. Cuando estamos con esas preguntas en nuestra mente, vamos a ver, voy a esperar a ver qué pasa. No estamos tomando la palabra de Dios como una declaración. Estamos tomando la palabra de Dios como un punto de vista de Dios, como una opinión. Por lo tanto viene duda, ¿verdad? Quiero que entendamos, hermano, que lo que hay aquí en la Biblia ha sido declarado por Dios. Ha sido declarado por el Espíritu Santo al hombre, por Dios mismo. Y lo que Dios dice aquí, eso es. En la palabra de Dios, hermanos, no está sujeta a variación o cambio. Mi punto de vista y su punto de vista, mi opinión y su opinión, está sujeta al cambio. Pero las declaraciones de Dios no. Entonces Dios no da puntos de vista, Dios no da opiniones, Dios da declaraciones, Dios da verdades absolutas. Dios dice que su paz la podemos experimentar en medio de aflicciones, en medio de problemas, en medio de necesidad, en medio de enfermedades. Pero como he venido mencionado, cuando estamos en estas situaciones muchas veces como que no lo manifestamos que es así. Hay algo muy importante que necesitamos entender, necesitamos creer lo que Dios ha dicho, necesitamos confiar en lo que Dios ha dicho. Señor le bendiga, hermano. Miramos que la palabra de Dios dice que el fruto del Espíritu está en nosotros. Y el fruto del Espíritu se compone por amor, gozo, mansedumbre, paz, fe. Dice que está en nosotros. Pero como decíamos, a veces no manifestamos que esté esa paz en nosotros. ¿Por qué? Porque no lo creemos como una declaración de Dios. Estamos viendo a ver qué es lo que va a pasar. Entonces es muy importante que entendamos que lo que Dios dice aquí son hechos, son verdades absolutas. ¿Qué necesitamos nosotros? Creerlas y confiar en ellas. Decíamos que la paz de Dios que está en nosotros, decíamos que se cultiva. A diferencia de la paz del mundo, la paz de Dios se cultiva. La paz del mundo la paz de Dios no se fabrica. La paz de Dios se cultiva. Y precisamente en este día vamos a hablar de los resultados de una paz cultivada en Dios. Vamos a ver cómo se ven esos resultados. La semana pasada dijimos que cómo se cultiva la paz de Dios en nosotros, ¿recuerda? Dijimos que teniendo comunión con Dios, ¿verdad?
buscando la presencia de Dios, creyendo y confiando en lo que Dios ha declarado. Bien, vamos a ir a 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, versículo 32 al 37. Y vamos a estudiar sobre algunos puntos de la vida del rey David para ver cómo es que David cultivó la paz de Dios en su vida. 1 Samuel 17, versículo 32 al 37. Veremos puntos que hay en la vida de David que nos permiten ver de qué manera él cultivó la paz de Dios en su vida y cuáles fueron los resultados en la vida de David de esta paz que Dios puso en su corazón, la misma paz que Dios ha puesto en usted y en mí. ¿Ya estamos ahí? 1 Samuel 17, 32 dice así: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Primeramente, en esta porción de la palabra de Dios miramos que la Biblia dice que David era un muchacho, era un joven. No nos da una edad exacta, pero la mayoría de los que estudian la palabra de Dios creen que tenía alrededor de unos 18 años. No estaba listo para enlistarse en el ejército de Israel. Creen que calculan que tiene unos 18 años. Es lo que se dice por general. Ahora, vamos a seguir leyendo versículo 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Mire la respuesta de David. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Bien. David dice: yo era un pastor de ovejas, cuidaba las ovejas de mi padre, cuidaba el rebaño, dice, y cuando un león o un oso llegaba y quería devorar una de ellas, dice, yo me abalanzaba contra él, se la quitaba, dice, y lo mataba. Ahora vamos a analizar puntos de la vida de David. Aquí la Biblia nos muestra a un David que tiene la capacidad de enfrentar un oso, un león. Ahora le pregunto, ¿cree que David, la primera vez que enfrentó un oso y un león, no tuvo miedo? Porque aquí miramos un David que está hablando como hoy. Yo mataba pajaritos. Cuando era niño, jovencito, me gustaba cazar lagartijas. Y era mi diversión, traía mi resortera y ¡pah! Y llegaba bien emocionado a mi casa: mamá, maté una lagartijota bien grandota. Me sentía todo un buen cazador. De esa manera parece que está hablando David. Rey, no tengas miedo. Yo era pastor y ¿sabes qué? Yo mataba leones y mataba osos. Habla de una manera como que está diciendo: yo mataba pajaritos y lagartijos. Ahora le pregunto, David está hablando en una etapa de su vida en donde David ha aprendido a confiar de Dios, a confiar a Dios. Pregunto, la primera vez que él fue con su rebañito y un oso, un león, quiso llevarse una, ¿cree que David no sintió miedo? Era un ser humano como usted y como yo. ¿Cree que no le temblaban las patitas? ¿Cree que no llegó a pensar, se la quito o dejo el burro que se la coma? Por supuesto que sí. Entonces eso indica que David ha venido creciendo. Ha venido a través de la práctica diaria, ha perdido el miedo, ha perdido el temor. Ahora pregunto, ¿y ese miedo, ese temor, lo perdió por sí mismo? Vamos a ir al versículo 36. Vamos a ver qué es lo que dice David, cómo él perdió el miedo, cómo él perdió el temor. Dice David en 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Aquí radica la confianza de David. Dice: rey, de igual manera que yo maté un oso y maté un león, ¿sabes qué? Yo maté a ese filisteo. Y está hablando con una gran seguridad, está hablando con una gran confianza. ¿Por qué? Dice, porque ese filisteo ha provocado
al ejército del Dios viviente. David nos está diciendo que el ejército de Israel podía con el gigante. David nos está diciendo que él, por sí mismo, por sus habilidades, va a poder con el gigante. ¿Qué está diciendo David? Ha provocado a Dios. David dice, está provocando a mi Dios, está provocando al Dios que yo quiero. ¿Y sabes qué? Conforme a mi experiencia, nadie puede provocar a Dios y quedar en pie. De igual manera que yo maté a un león y un oso, dice, yo voy a matar a ese filisteo porque Dios está conmigo. Entonces, podemos ver la gran confianza que tenía David. David confía en lo que la palabra de Dios ha declarado. Yo estoy con ustedes. Bien, ahora vamos a ver cómo es que se inicia a cultivar la relación de David con Dios. A la etapa en que David ha llegado a tal confianza con Dios, es el resultado de una serie de cultivar la comunión con Dios. Es el resultado de tener encuentros personales con Dios. Es el resultado de buscar a Dios. Y vamos a ver todos esos puntitos de la Biblia que nos muestra la palabra de Dios. Y vamos a ir a Deuteronomio 4:9 y al mismo tiempo vamos a leer 6:4-9. Vamos a leer dos citas aquí. Y vamos a ver que la confianza de David en Dios tuvo un inicio y también tuvo un proceso. Deuteronomio 4:9 y Deuteronomio 6:4-9. Decíamos que la confianza que vemos en David tuvo un inicio y también tuvo un proceso. 4:9 está ahí, mi hermano. Sí. Por cuanto guardaste y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Aquí Dios está dando un mandamiento al pueblo de Israel. Y dice que todo lo que ha visto de Dios, las cuente a sus hijos y a sus nietos. Las hablarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, ¿verdad? Vamos a ver 6:4-9. 4:9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y en cuanto te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bien. Se dice que es un mandamiento de Jehová. Hemos dicho anteriormente que absolutamente nadie que no tenga el Espíritu de Dios puede tener una relación personal con Dios. Nadie que no tenga el Espíritu de Dios puede confiar en Dios. Si se fija, David a muy temprana edad alcanza una relación personal con Dios, alcanza a confiar en Dios de una manera que muchos cristianos en toda su vida no la pueden alcanzar. Y de acuerdo a lo que hemos visto en estas citas, Dios nos da un mandamiento a nuestros padres y a nuestros abuelos. ¿Qué es lo que está diciendo? Que enseñemos a nuestros hijos, a nuestros nietos de Dios. Que les hablemos, dice, les hablemos ¿dónde? Al levantarse, al acostarse en el camino, donde quiera que esté. Dice, repetirás. Entonces, la voluntad de Dios, hermano, es para usted, hermanos, es que le inculquemos a nuestros hijos el amor de Dios. Esto me indica a mí que la comunión que David tenía con Dios tiene que ver mucho de lo que sus padres le inculcaron. Qué importante es hablar a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, sus padres empezaron a cultivar la relación
entre David y Dios. Ellos le inculcaron, ellos se la cultivaron. Sus padres no le enseñaron a David que se portara bien porque Dios lo iba a castigar. Tampoco le enseñaron allá al templo, la sinagoga, para cumplir con Dios. No, sus padres le enseñaron a amar a Dios. Le enseñaron quién era Dios, por qué razones debemos ir a la iglesia, por qué razones debemos obedecer. No le enseñaron a ver a Dios como pórtate bien porque te va a castigar, no, le enseñaron a tener una relación personal con Dios. Eso fue lo que le enseñaron, lo que muchos de nosotros a veces no hacemos. Sí, mi hermano. Cuando nuestros hijos eran jóvenes, nosotros los llevábamos a la iglesia, pero en realidad no les enseñábamos a lo que es Dios, porque nosotros mismos no lo entendíamos bien. Pero ahora que entendemos mejor y sabemos cuál es el plan del Señor, pues tratamos de corregir eso hablándole a ellos ya un poco tarde, pero como dice la Biblia, a los nietos. Ahora que tenemos experiencia a los nietos, porque ya los hijos están un poco tarde, pero ese es el error que mucha gente comete. Los lleva a la iglesia, pero no le enseña de la palabra, como hacíamos nosotros, ¿no? Nos parecía que con llevarla a la iglesia ya se resolvió el problema. Nosotros tuvimos la bendición de que nuestra relación con Dios se cultivara de la manera correcta, como lo enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Pero hermanos, nuestros hijos sí la tienen y depende mucho que usted diga. David, hermanos, tenía una convicción propia. David tenía la certeza, el convencimiento en lo que había creído. ¿Quién era lo que había creído? Le voy a contar un testimonio de Babsi. Como usted sabe, Babsi nos ha dado muchos problemas. Hemos platicado, Babsi ha tenido tiempos de rebeldía y nos ha dado muchos problemas. No ha sido la cosa fácil con mi hija. Pero la mamá está ahí todo el tiempo, hablándole de Dios, hablándole de Dios. De niña la traemos a la iglesia y le hablábamos de quién era Dios. Y ahora lo digo para la gloria de Dios. No es perfecta, nos sigue dando problemas, pero ahora, hermano, ella ha alcanzado un punto en la cual ella tiene una relación personal con Dios. Poquito tiempo antes de que el hermano Carlos se fuera a Perú, él platicó con mi hija. Y yo le agradezco a Dios porque el hermano Carlos tiene ese corazón. Sentarse un tiempito con los jóvenes. Y él está al pendiente de los jóvenes. Como ustedes saben, mi hija tomó la decisión de irse a la Fuerza Aérea. Y el hermano Carlos le preguntó, Babsi dice, ¿tú has orado a Dios respecto a esa decisión? Y me alegró escuchar que Babsi dijo, esa es la razón por la que me voy. Porque ya oré a Dios y Dios me ha confirmado de muchas maneras que vaya ahí. Entonces yo puedo ver en mi hija que ella ahora tiene una relación personal con Dios a tal grado que ella ora a Dios. Ya no tengo que decirle, híncate y ora a Dios, hija. No, ella ya tiene una personal con Dios. Ella tiene una relación personal con Dios. Y gracias a Dios, Dios nos dio la oportunidad de que nosotros tuviéramos participación en esa relación personal con mi hija. Pero desgraciadamente también, muchas veces, hermanos, traemos a nuestros hijos y no les enseñamos las razones y motivos por qué tenemos que venir. Entonces queremos tener solamente un acostumbramiento, voy a cumplir con Dios, tengo que ir a la iglesia para que Dios no me castigue, pero ¿sabe qué? Tarde o temprano van a tomar sus propias decisiones. Por eso es que hoy en día muchos jóvenes que de chiquitos vinieron a la iglesia ya no los vemos en la iglesia. Porque se les enseñó a ir a la iglesia, se les enseñó a estar ahí, pero no se les enseñó las razones correctas por las cuales hay que ir a la iglesia. No se les enseñó a tener una relación personal con Dios. Venían por acostumbramiento, no por convicción. Entonces es importante que nosotros empecemos a cultivar una relación con Dios en el corazón de nuestros hijos. Yo oigo aquí de muchos hermanos que hablan a sus hijos, que les enseñan a sus hijos e hijas, que bueno, eso es lo que la palabra nos dice.
el muchacho por sí solo no va a buscar de Dios. Déjale una pregunta. En una escala de 1 a 10, ¿cuál cree usted que es el porcentaje de que un muchacho, un joven, por sí solo busque de Dios? Aún hijos que nacen no eran cristianos. ¿Cuál sería el porcentaje? Como un por ciento bien, ¿no? David fue ese 1%. Y tuvo que ver mucho sus padres. Nuestros hijos pueden ser ese 1% y depende mucho de nosotros. Sí, mamá. Lo que pasa es que muchas veces se nos enseña al llegar a la iglesia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Pero a veces lo malinterpretamos en el sentido de que creemos que con traerlo 2 horas, 3 horas a la semana, con eso cumplimos la cuota. Y lamentablemente nosotros se supone que diezmemos al Señor de 24 horas, 2 horas con 40 minutos durante todo el día, que sería la relación para pagar el diezmo al Señor de nuestro tiempo. Y lamentablemente, si apenas como yo le decía a las niñas, nosotros no podemos estar todo el día como las reces y después venir a la noche de camino a poner la cabeza en la almohada y Señor bendice esta res que aquí va a descansar. Eso no es relación. Y nosotros si no le cultivamos esa relación a nuestros hijos, pues fracasamos en que crecieron en un hogar cristiano pero se fueron al mundo, porque lamentablemente el mundo les roba a ellos casi a la semana, por exagerar, por decir un número, pasan 50 horas frente al televisor, la computadora, el Game Boy, toda esta tecnología, versus 2 horas o 3 horas a la semana que la dedicamos porque lo traemos apenas a veces arrastras a la iglesia y no se toca durante toda la semana ningún otro tema en la casa. Aparte A de veces eso, caemos en eso. aparte de eso, muchos venimos a la iglesia, estamos en la iglesia, pero nuestro pensamiento está allá divagando. Bien, gracias hermano por su punto de vista. Entonces, como le digo, el mandato de Dios es para nosotros padres y abuelos. Instruir al niño en sus caminos, pero el mandato es cultivar una relación personal entre Dios y el muchacho. Cuando llegan a una edad, hermano, es muy fácil distinguir qué joven tiene una convicción con Dios y qué muchacho fue traído o estuvo en la iglesia por complacer a los padres. Y eso se va a ver, hermano, cuando usted no esté allí y el hijo tome decisiones de qué va a hacer con su vida. Si el día que nosotros no estemos allí, o mis hijos, nuestros hijos no necesitan de que el padre esté ahí para que vayan a la iglesia, habla muy bien. Tienen convicción de lo que ha creído. Pero si no estamos ahí, y porque no estamos ahí, ellos no llegan a la iglesia, está mostrando otra cosa. Voy a la iglesia porque mi padre me lleva. Voy a la iglesia por complacer a mi padre. Entonces, hermanos, traigamos a nuestros hijos a la iglesia, que es muy bueno, pero enseñémosle las razones del por qué es necesario adorar a Dios. Enseñémosle quién es Dios, para que ellos puedan tener una relación personal con Dios. De lo contrario no la van a tener. Entonces, como vemos, David fue muy bien instruido por sus padres. A David le cultivó una muy buena relación con Dios. David llegó a una etapa en que no necesitaba de sus padres para estar delante de Dios. Nosotros tenemos que, hijo, ¿ya oraste? Hijo, ¿ya esto? Hijo, ¿ya lo otro? ¿Por qué? Porque de ellos no sale. Eso indica que la relación no está bien formada todavía. Hay que seguir ayudando. Ahora, vamos a ver que esta relación que los padres cultivaron en David siguió cultivándola. Por eso dije que la confianza que vemos en David tuvo un inicio, que fue en su casa, y tuvo un proceso que él continuó desarrollando. Vamos a ir a Salmo 5 del 1 al 3. Salmo 5, 1 al 3.
Salmo 5, 1 a 3. ¿Ya está ahí? Dice la palabra de Dios, escucha, oh Jehová, mis palabras. Fíjese cómo empieza David. Escucha, oh Jehová, mis palabras. David empieza reconociendo su condición y reconociendo quién es Dios. Señor Dios, no merezco nada de ti. No soy digno de recibir nada de ti. Pero dice, ten misericordia de mí. Escucha, oh Dios, mis palabras. Padre, voy a hablar contigo. Voy a clamar a ti. No merezco nada. No soy digno de nada. Pero Dios, ten misericordia de mí. Es lo que está diciendo David, ¿verdad? Dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. David dice, tú eres mi rey, tú eres mi Dios. ¿Quién le enseñó a tener esa relación personal con su rey, con su Dios? Sus padres. Mire lo que sigue diciendo. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. David lo primero que hacía era orar a Dios. Ante cualquier cosa, a ti, Señor, voy a venir. Versículo 3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. No dice una mañana, ¿verdad? Dice de mañana, está hablando de todas las mañanas, dice, Señor, oirás mi voz. Padre, lo primero que voy a hacer es que voy tempranito. Voy a venir a hablar contigo. Conversaré contigo. Hablaré contigo. ¿Qué está mostrando? Está mostrando una búsqueda de Dios. Está hablando de la comunión que David tiene con Dios. Una comunión continua, diaria. No era el miércoles y el domingo solamente. Dice, de mañana, Señor, vendré delante de ti a conversar. Vendré delante de ti a platicar. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Señor, muy de mañana estaré ante tu presencia. Está clamando por algo, ¿verdad? Y dice, y esperaré. Sí, hermano. Lo más bonito aquí que dice que 2 veces de mañana. Primero hay que buscar a Dios en cuanto nos levantamos, no a mediodía ni en la tarde. Cuando Jehová le dio la ley a Josué, le dijo que la pusiera por obra desde temprano para que prosperara su camino. Amén. Ahora, dice, vendré a hablar contigo, mi Dios, vendré a platicar, vendré a tener comunión contigo, expresaré mi clamor, dice, y esperaré. Yo estaba analizando lo que dice David, digo, wow, qué diferente entre David y nosotros. Yo me levanto corriendo, voy manejando y orando a Dios. Señor, guarda a mis hijos, guárdame a mí, te pido por este día, guarda a mis hermanos, dame al otro. Pregunto, ¿tendré tiempo de esperar en Dios? ¿Tendré tiempo de esperar su respuesta? Si mi tiempo es a la carrera todos los días. David dice, Padre, yo me presentaré ante tu santa presencia todas las mañanas y voy a esperar. David tenía tiempo para esperar en Dios. Nosotros a veces oramos y decimos, ¿por qué Dios no me escucha? No tenemos tiempo para esperar su respuesta. Nosotros ya oramos a la carrera. Y a veces se nos olvida, ¿verdad? A mí una mañana me pasó que después de que tomé mis alimentos dije, ups, Señor, bendice los mis alimentos que me comí. Se me olvidó dar gracias a Dios. Vivimos en un trajín diario que a veces se nos olvida orar a Dios. Y para vergüenza mía ese día, lo que acabé de decir, no oré por mis alimentos. Señor, bendice mis alimentos que ya me comí. Entonces vemos que gran diferencia. ¿En dónde está enfocada la mente de David? ¿En dónde está enfocado su corazón? En Dios. ¿De dónde lo aprendió? Pregunto. En su casa. En su casa había un tiempo para Dios. Le pregunto, ¿en nuestra casa hay un tiempo para Dios? Me imagino a sus padres con todos sus hijos adorando a Dios.
en nuestra casa, ¿tenemos un tiempo para adorar a Dios en familia? Bien, vamos a continuar. Vamos a pasar a Salmos 55. Salmos 55, 17 y 18. Estamos mirando cómo David cultivaba su relación personal con Dios. Salmos 55, 17 y 18. Pues si no nos queda claro, mire ahora lo que dice David. Primero dijo, de mañana vendré. Mira lo que dice el versículo 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Y mire la seguridad de David que tenía ante su clamor. Dice, ¿y él me oirá? Amén. Él tenía seguridad de que Dios le iba a escuchar. Pero ahora David aclara un poquito más la cosa. No busco de Dios solamente por las mañanas. Dice, tarde, mañana y a mediodía. En otras palabras, lo que él está diciendo, todo el día busco de Dios. Todo el día busco presentarme delante de Dios. Todo el día busco tener comunión con mi Dios. Y tener seguridad de que Dios le iba a escuchar. Ahora versículo 18. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. David vivía rodeado de enemigos. Y él siempre clamaba a Dios. Y mire con qué seguridad y con qué certeza dice, Dios redimirá mi alma de los enemigos. David está seguro de que su Dios lo librará. David está completamente seguro como si ya fuera un hecho. Esto es el resultado de cultivar una relación personal con Dios. La confianza y seguridad que tiene David es la confianza y seguridad que usted y yo tendremos si cultivamos nuestra relación con Dios. Vamos a ir a Salmos 34, 1 al 3. Salmos 34, 1 al 3. No quieren que lo lea, por favor, alguien que no ha leído. Salmos 34, 1 al 3. Ajá. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará en continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Oirán los mansos y se alegrarán. Agradeceré a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. David cultiva su comunión con Dios de qué manera? Por medio de la adoración. Dice, bendeciré a Jehová en todo el tiempo. Bendeciré. Está adorando. ¿Cuándo? En todo tiempo. Ahora, si dice que en todo tiempo, ¿está hablando de los tiempos que humanamente hablando consideramos que son buenos? No. Dice, yo te adoraré mi Dios en todo tiempo. La vida de David, hermano, era como la suya y la mía, y tal vez un poco más difícil, porque él estaba rodeado de problemas grandes. Mas, sin embargo, dice Dios, en todo tiempo yo te voy a adorar. En todo tiempo yo bendeciré tu nombre. Su alabanza estará de continuo en mi boca. De continuo, dice, estaré cantando tus hechos. De continuo. Pregunto, ¿tenía momentos de aflicciones David? Sí los tenía. Y en esos momentos, ¿qué hacía David? Cantaba alabanzas a Dios. Nosotros un problemita nos quita todo de nuestra mente que nos olvidamos de Dios. Inclusive ni siquiera clamamos a Dios a veces porque nos olvidamos de Dios. Nos dedicamos a llorar. ¿Mandé? Nos dedicamos a llorar. Nos dedicamos a llorar. David dice, Señor, no importa lo que yo esté viviendo, yo te alabo. Yo te canto. Estoy triste, te canto. Estoy feliz, te voy a cantar. Grandes hombres de Dios lo hicieron, lo hemos visto con Pablo, ¿verdad? ¿Sabe que esto es un corito? Salmo 34. Te alabaré, Señor. Hay varios coritos que salen de estos salmos. Sí. Entonces miramos que la adoración a Dios de David no dependía de lo que él estaba viviendo y pasando. Dependía de la convicción que él tenía. Cuando nosotros tenemos una convicción de Dios, no importa lo que pasemos, sabemos en quién hemos creído y sabemos en manos de quién estamos. Eso es lo que vivía David. Continuamos.
Dice, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Engrandecer a Jehová, exaltemos. Para David Dios era lo máximo. Y lo hacía en todo tiempo y momento, de manera continua. Pasemos a Salmos 27:1. Aquí muestra David un resultado de la comunión que él tenía con Dios. Muestra a David el resultado de cultivar su relación personal con Dios. Hemos visto que David tenía confianza para matar un león. David tenía confianza en Dios para matar un oso. David tuvo confianza en Dios para enfrentar un gigante, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que dice este salmo aquí. Adelante, mi hermano. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Eso es lo que dice David. Ahora vemos por qué David tenía valor para enfrentar un león, un oso y un gigante, ¿verdad? Porque dice, Dios es la luz y mi salvación. ¿De qué voy a temer? Dios es mi fortaleza. ¿De qué tendré miedo? David entendía que la fortaleza de Dios no termina. La fortaleza de Dios no tiene una medida. La fortaleza de Dios está para vencer cualquier obstáculo. David tenía la plena confianza, por eso dice, ¿de quién temeré? Si el enemigo es pequeño, tengo la fuerza para vencerlo. Si el enemigo es más grande, tengo la fuerza para vencerlo. Y si es un gigante, dice David, igual que el oso y que el león, ese gigante va a caer. Le dijo, rey, no te preocupes, que así como maté al león y al oso, ese gigante va a caer. Entre más grande, más alto, más fuerte guamazo que se va a dar, pero va a caer. Qué confianza de David, ¿verdad? Palabras hermosas. No temo, porque Dios está conmigo. No temo porque la fortaleza de Dios es mucho más grande que lo que yo pueda tener enfrente. Es mucho más grande la fortaleza de Dios que la gripe de nuestros hijos. Es mucho más grande la fortaleza que encontramos en Dios que nuestros pequeños problemitas. Vamos ya a Salmos 3, 1 al 5. Este salmo fue escrito por el rey David en el año 1023 antes de Cristo, y es cuando estaba huyendo de sus enemigos que eran encabezados por su hijo Absalón. ¿Recuerda esa historia? Absalón se levanta en contra de David, su propio hijo lo persigue para matarlo, y este salmo fue escrito en ese tiempo, o es el resultado de lo que vivió David. Salmos 3 del 1 al 5. ¿Ya está ahí? Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Si se fija, David no dice, ay, pobre de mí, son muchos mis enemigos. No, dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. ¿Se fija la manera que lo está hablando? No está hablando como que le causa un gran pendiente. No está hablando como que le causa una preocupación. Está diciendo, oh Jehová, ¿cuántos enemigos tengo? Pero él sabe que la fortaleza le viene de Dios. Entonces no está hablando de temor o miedo. Está diciendo, entre más enemigos tengo, más veo el poder de Dios. Él no está hablando de queja, no dice, ay Señor, ¿cuántos son mis enemigos? No. Oh Jehová, cómo se han multiplicado mis enemigos. En estas palabras de David no muestra miedo, no muestra preocupación. Las palabras de David muestran su gran confianza en Dios, y esto lo confirman los versos enseguida. Muestra la seguridad que él tenía. Vamos a ir leyendo para entenderlo. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Hay muchos de sus enemigos decían, en esta vez ni Dios lo va a librar.
esta vez ni Dios los salvará. Parece que estaban muy equivocados. Mira el verso 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Ellos piensan que de esta vez tú no me vas a librar, mas tú, Jehová, proteges mis lados, proteges mi frente y cuidas mi espalda. Amén. ¿Se acuerdan la visión del profeta Eliseo? Está rodeado de enemigos y ¿qué dice su siervo? Ve, wow, cuánta gente. Estamos rodeados, no tenemos salvación. Eliseo está tranquilo, como si nada. ¿Qué hace Eliseo? Dios, muéstrale el ejército que tienes afuera. Dios le muestra qué es lo que ve el siervo. Un ejército lleno de ángeles alrededor del ejército que los quería matar a ellos. Eliseo está tranquilo, él está viendo el ejército. David está en la misma situación. Mas tú, oh Jehová, guardas mi alrededor. Mi gloria es el que levanta mi cabeza. Mire lo que dice el versículo 5. 4. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. Está diciendo, yo clamé a Dios y él me respondió. Versículo 5, por consecuencia dice, yo me acosté y dormí. Y desperté porque Jehová me sustentaba. Déjale una cosa, imagínense esta ilustración. David está siendo perseguido por sus enemigos. David se para y ve que son muchos, ¿verdad? Pero David dice, pero Jehová, tú eres mi escudo, tú me proteges, me alrededor, mi frente y mi espalda. Ahora, está viendo un montón de enemigos en busca de él. Pregunto, ¿es normal que pudiera acostarse y dormirse tranquilamente? ¿Es normal? Para uno no. No. Pero es sobrenatural. Usted y yo no dormimos por una gripita del niño. Usted y yo no dormimos porque el bill de la luz se acerca y no tengo para pagarlo. A usted y yo es muy fácil sudar el sueño por cualquier cosa. David está siendo perseguido por una multitud enorme de enemigos que buscan para matar. Pero dice, en mi Dios yo me duermo y descanso tranquilo. ¿Se fija? Dice, yo me acosté y dormí. ¿Ve preocupación en él? Ahí están los enemigos, me quieren matar. Aquí está mi Dios. Yo me acosté y dormí, dice. Y desperté, ¿por qué despertó? Porque Jehová lo sustentaba. Ahora, si usted se fija, la confianza en David va creciendo, se va acrecentando cada día más y más. Empezó matando a leones y oso, acabó matando a un gigante. Ahora tiene un gran número de enemigos. Ahora mire lo que dice el versículo 6. ¿Alguien le apagó el versículo 6 de este Salmo 3? Amén. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Se ve cómo la confianza de David se acrecenta en Dios porque cultiva la comunión con Dios. Empieza matando a un león y oso, termina matando a un gran gigante, ahora tiene muchos enemigos, puede dormir y descansar tranquilo. Dice, no tengo miedo, así 10 millones de personas se levanten contra mí. Entonces ya como va acrecentando la confianza de David en Dios. Bonito será que eso pasara en usted y en mí, que nuestra confianza en Dios cada día creciera más y más y más y más. Pero a veces nosotros tenemos confianza y luego retrocedemos y no pasamos. Retrocedemos doble como el cangrejo. David no pasaba eso con David. La confianza en Dios de David se acrecentaba. ¿Sabe por qué? Porque la comunión de David con Dios era continua. ¿Sabe por qué nuestra confianza no crece? Porque a veces nuestra comunión con Dios no es continua. Es cuando nos acordamos, es cuando tenemos tiempo. David oraba, David tenía tiempo para esperar la respuesta de Dios. Si usted se fijó en este Salmo 3.5, dice, yo me acosté y dormí. ¿En qué tiempo lo está hablando? Tiempo pasado. Recuerdo que eran muchos enemigos, pero confiando en Dios, yo me acosté y dormí. Ahora mire lo que dice el 4.8. Cómo la experiencia del pasado le ayuda a enfrentar la situación del presente. ¿Alguien lea Salmos 4.8?
En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Bien. Amén. Está hablando en tiempo futuro. Recuerda que Juan 16:33 dice que la paz de Dios no es la ausencia de aflicciones. David sabe que los conflictos van a seguir viniendo. Pero dice David, aunque tenga conflictos, yo voy a acostar en paz. Y de igual manera voy a dormir. Entonces ya su confianza va creciendo. En otras palabras, si Jehová me libró a enfrentar la situación pasada, Jehová me librará a enfrentar la situación futura. Muchos de nosotros, hermanos, hemos visto la mano de Dios obrando en nuestras vidas en momentos difíciles, ¿verdad? Y cuando vamos a tener otro momento difícil, nos volvemos a derrumbar nuevamente. David dice, de igual manera como Dios me protegió aquí, puedo dormir, de igual manera voy a dormir en la siguiente. En otras palabras, David está aprendiendo continuamente. Usted y yo, hermanos, cada situación diferente que enfrentamos nos hace olvidar lo que Dios hizo en el pasado. Por eso es que nos quedamos ahí como... Si tuviéramos en mente lo que tiene David, Dios es mi fortaleza, no hay nada que se oponga ante el poder de Dios. La siguiente aflicción la enfrentaremos como David, sin temor y sin miedo, confiando en Dios. ¿Alguien debe opinar? No, cuando él estaba bien enfermo en el hospital, a principio que tuvo esa enfermedad, ya el pastor, nuestro pastor, padre, ya con él, le mandó a que leyera esos dos versículos exactamente. Sí. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque tú vas a estar conmigo y este también. Y el versículo 3 se va a aprender a la memoria. Conforme Yo vemos se lo leía todo el tiempo. Conforme vemos en David, vemos cómo su confianza se acrecenta cada día más. ¿Y cómo empezó todo? En casa. Hermano, lo que usted cultivamos en nuestros hijos les va a seguir por toda su vida. Lo que usted y yo dejamos de cultivar en nuestros hijos les va a afectar también por toda su vida. Bien, quiero terminar con Romanos 8:31. Vamos a terminar con Romanos 8:31. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Podemos decir, hermano, pues esto pasó en aquellos tiempos. En aquellos tiempos Dios obraba diferente. En aquellos tiempos Dios obraba maravillas con sus siervos. Veamos lo que dice Romanos 8:31. Este es en el Nuevo Testamento, no es en aquellos tiempos. Amén. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Lo que pasó en aquellos tiempos, hermanos, pasa hoy en día también. Miren lo que dice Romanos 8:31. Me dice cuando llegue ahí. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es lo mismo que decía David. Esto, hermano, Dios lo ha declarado por medio del apóstol Pablo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿por qué preocuparnos? Es lo que está diciendo. Ahora, la diferencia entre David y nosotros, ¿cuál es? Que David entendía que lo que Dios dice es una declaración, es un hecho. La diferencia es que David entendía que había que cultivar la comunión con Dios. Y muchas veces a usted nos cuesta trabajo creerlo y cultivarlo también. La promesa de Dios es la misma. La declaración de Dios es exactamente la misma. La diferencia está en que David lo creía, Pablo lo creía, pero a usted y a mí nos cuesta trabajo creer. O tal vez la creemos, pero no la confiamos como ellos confiaban. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Cultivemos nuestra comunión con Dios. Porque al cultivar nuestra comunión con Dios, eso nos llevará a encontrar una confianza en Dios como la encontraron ellos. No vamos a pelear con leones ni con osos ni con gigantes, pero sí vamos a tener la capacidad de enfrentar nuestras adversidades de una manera eficaz, como un hijo de Dios debería hacerlo. ¿No? Bien, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Gracias por su asistencia y por su atención. Vamos a orar y dar gracias a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios. Gracias, Padre, porque tú declaraste hechos, Señor. Gracias, Padre, porque tus hechos, Señor, son verdades absolutas, mi Dios. No hay duda alguna, Padre. Tú no cambias, Señor, como dice tu palabra, y eso nos da seguridad, Señor. Ahora, Padre, te pedimos, Señor, que lo que tú has declarado, Señor, podamos creerlo y podamos confiarlo, Señor.
Te pedimos que tú pongas esa cosa que nos falta en nuestro corazón, Señor, para poder creer y confiar en ti, Señor. Permite, Señor, que al igual que David, Señor, alcancemos una convicción tal, Señor, que ninguna circunstancia, Señor, pueda detenernos y opacarnos, Señor, sino que la paz de Cristo esté en nosotros, Señor, como tú lo has dicho. En nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Dios nos bendiga, hermanos. Nos preparamos para el siguiente lugar.